De manera un poco imprevista, pero este día dialogaron por teléfono el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Decidieron ya dejarse de los tuitazos, por fin, para tratar de evitar el enfrentamiento comercial que venía produciéndose. Pero no están solos. En Estados Unidos crecen las resistencias a las políticas, sobre todo las políticas migratorias de Donald Trump, pero también las críticas y los cuestionamientos. Lo mismo empieza a ocurrir también aquí en México, donde otras voces, como por ejemplo la del empresario Carlos Slim, están criticando y están cuestionando la forma en la que se deben de llevar las negociaciones con Estados Unidos y haciendo sugerencias. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Hace 2 décadas, la promesa de desarme arancelario en la frontera entre México y Estados Unidos fue un poderoso incentivo para que las empresas de todo el mundo voltearan a ver al país con proyectos de inversión y mejores oportunidades para competir con las compañías norteamericanas en su propio mercado. La orden ejecutiva para la construcción del muro del presidente estadounidense Donald Trump perfila un nuevo entorno comercial, no solo para las empresas mexicanas, sino también para las globales y su relocalización en el mundo. Canadá y diversas voces en México, incluso del propio gobierno, comienzan a hablar de la posibilidad real de que se extinga el Tratado de Libre Comercio y con ello la zona comercial de América del Norte. Todo esto para dar paso a tratados o acuerdos bilaterales con el reforzamiento de las fronteras con políticas proteccionistas. La idea del muro con México se ha convertido casi en el símbolo de los nuevos tiempos para el comercio y contrapunto de la globalización, que era el mayor dato económico de finales del siglo XX y principios del actual. ¿Qué significa el muro para la inversión y oportunidades de competencia de empresas globales? México necesitará políticas fiscales para retener y atraer inversiones frente a las amenazas de Trump a las empresas de volver a relocalizarse en Estados Unidos. Por la frontera cruzan diariamente $1,000 millones, 300,000 vehículos, 70,000 camiones de carga y 5 millones de empleos directos dependen de las exportaciones. Las remesas ascendieron en 2015 a casi 24,000 millones. Y la balanza comercial registra un saldo a favor de México por unos 122,000 millones de dólares. Posiciones. 1. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió desde su cuenta de Twitter que si México no está dispuesto a pagar por el muro, entonces debería cancelarse la reunión con Enrique Peña Nieto. Apuntó: Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60,000 millones de dólares con México. Desde el inicio del Tratado de Libre Comercio ha sido un negocio de un solo lado con números masivos de compañías y trabajos perdidos. Si México no quiere pagar por el tan necesitado muro, sería mejor cancelar la próxima reunión. 2. En un tuit, el presidente Enrique Peña Nieto respondió a su homólogo estadounidense: hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En otro mensaje escribió: México reitera su voluntad de trabajar con Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. 3. Si las condiciones presentadas por Estados Unidos para concretar la renegociación del Tratado de Libre Comercio no son convenientes para México, habría que pensar en no tenerlo, expuso Jaime Zabludovsky, expresidente de Comexi. En todas las negociaciones hay diferentes ofensivos y defensivos. Queremos preservar los mercados abiertos de América del Norte, un mercado sin restricciones. También dijo que hay ciertas cosas que serían muy difíciles de aceptar, como una marcha atrás o una cerrazón respecto a lo que hemos ganado previamente. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a meternos pues un poco al tema que ha dominado prácticamente la agenda durante toda la semana, y es los últimos acontecimientos relacionados con la relación entre México y Estados Unidos. Usted sabe, ya hoy hablaron por teléfono los presidentes de Estados Unidos y de México, pero al mismo tiempo comienzan a haber otras voces que quieren participar y meterse a la discusión y al debate público, como por ejemplo Carlos Slim o los científicos allá en Estados Unidos, los alcaldes también, que están protagonizando en algunos casos una forma de resistencia
a las políticas migratorias de Donald Trump. Me da mucho gusto que esté con nosotros para entrarle a analizar esta semana y sobre todo los últimos acontecimientos. Larry Rubin, representante del Partido Republicano acá en México. Larry, como siempre, un placer tenerte. Al contrario, Pepe, muchas gracias por la oportunidad. Además, yo creo que eres de los representantes más mediáticos que han tenido los republicanos, ¿no? Sí, creo que uno de ellos. Empezamos, yo creo que desde que empezó la campaña, ha sido permanente ahí tu participación con nosotros. Sí, y fíjate, mi colega de Israel también es, no canta mal las rancheras. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, ellos son muy mediáticos en Israel también, entonces, pues dos países muy importantes para Estados Unidos. Espero que no tan conflictivos. Pepe Rubinstein, colaborador permanente los viernes en este programa, como siempre, un placer tenerte. Buenas noches. Buenas noches. Pepe Carreño, director de Global de Excelsior, muchas gracias por estar con nosotros. Tocayo, un placer. Y si quieres arranco de una vez, vamos duro y a la cabeza. Hoy parece haber iniciado, después de la guerra de tweets, parece que puede haber un diálogo más diplomático o dentro de los canales habituales entre los estados, no a punta de tweets que tanto daño, francamente, nos han hecho a la economía de este país. Larry, ¿sí es eso o es una cosa ciclotímica? Perdón por usar esta palabra, pero a veces es la impresión que nos da de declaraciones muy agresivas, de repente se suavizan, en fin, parece una cosa un poco voluble. Mira, totalmente, Pepe, creo que es una situación en donde la relación con Estados Unidos tiene que ser, y es una relación muy dinámica, con una cantidad de temas, aquí nada más hemos tocado 2 o 3 de los temas claves, pero yo creo que lo más importante de esta relación es entender que el interlocutor del otro lado, el presidente Donald Trump, no es el político tradicional, no es diplomático, obviamente, ¿no? Entonces, estás tratando con un empresario que piensa como empresario, negocia como empresario, entonces habrá buenos momentos, también habrá malos momentos, pero lo importante aquí es entender que si tú llevas un camino del diálogo, trabajas con él y de verdad se hace equipo con él, ya sean americanos, mexicanos y personas de otras nacionalidades, es más probable que ganes a que no te vaya tan bien. Entonces, esa es la dinámica actual y nos puede o no gustar, pero pues es la realidad hoy por hoy en Estados Unidos. Entonces, si uno quiere trabajar o quiere hacer algo con el presidente Donald Trump, pues tiene que entender que su forma de pensar es totalmente distinta al típico político y mucho menos es diplomático. Ahora, lo que estaría planteando Pepe, Larry, es un poco, si te leo bien, hay que acostumbrarse a Donald Trump y además está diciendo un poco, son los mexicanos los que tienen que adecuarse al estilo de... En primera instancia estamos reacios a tener que acostumbrarnos a una persona que es incontrolada e incontrolable. Es una persona que su instinto es apretar el tuit de inmediato. No da tiempo a reflexionar si vale la pena lo que va a exponer y tiene que pensar que ese Twitter no lo manda él, lo manda el presidente de los Estados Unidos. Y es una persona muy visceral, es una persona con un lenguaje, con una carga emocional muy pesada, que su mover, su hablar, su decir, lo delata, es casi transparente. Entonces debería de ser más mesurado, el lenguaje diplomático debe de respetarse, hay formas, hay maneras, y no puede, primero, 19 minutos antes de que aterrice una aeronave que trae a 2 emisarios del gobierno mexicano que vienen a negociar vienen en avanzada 4 días antes de que llegue el presidente de los Estados Unidos mexicanos. 19 minutos antes, tuitea que van a pagar el muro los mexicanos. Pues ya los descontó de entrada, o sea, bueno, todavía no subes al ring y ya te metí. Ahí sí parece haber dinamitado, digamos, el puente de comunicación que tenía por lo menos con Luis Videgaray, pero hay 2 palabras gruesas que usa Pepe, y voy con el otro Pepe, exacto, incontrolable e incontrolado. Y yo te diría, sí, compartes esa idea, a la luz, por ejemplo, de qué puede significar la apertura del diálogo hoy y el compromiso de no andarse tuiteando y también las resistencias que empiezan a crecer en Estados Unidos y también acá en México. Mira, vamos a ver, yo creo que hay 3 puntos bien importantes en lo que dijo Pepe, en lo que dijeron Larry y Pepe Rubinstein. 1, que es un empresario, es un político no tradicional. 2, que es incontrolado e incontrolable. O sea, ¿coincides con eso? Absolutamente. Es más, yo te diría que es totalmente infantil, narcisista.
Eso es, toda la información que tenemos va en ese camino. Y que además no le gusta la resistencia. Esto es preferible torearlo que oponerse, porque entonces considera que está dialogando con enemigos. Ahora, lo que pasa también es que no está acostumbrado tampoco, como lo dijo Pepe Robinson, a los diálogos internacionales, al tema de la diplomacia, y es un juego totalmente distinto. Lo que estamos viendo ahora en esta primera semana es un aprendiz de brujo, y lo que vamos a empezar a ver en las próximas semanas es a los adultos empezando a quitarle los juguetes, a tratar de limitar su acceso al Twitter, a tratar de decirle, mira, esto no se hace. ¿Por qué? Pues porque, como se lo dijo Robert Menéndez hace un par de días en televisión, estás hablando de un cliente mayor, y lo que estás proponiendo no solo nos va a costar a nosotros en términos de ventas, sino nos va a costar más caro en términos de consumo. Entonces, no dudo que voy a tratar de hacer cosas por otro lado, pero tiene que cuidarse. La discusión ya se puso sabrosa, Larry. Incontrolado, incontrolable. Y ahí hay varias aristas que pongo sobre la mesa para conocer tu opinión. Porque, a ver, hemos visto incluso, o más bien, la pregunta es, ¿y el Partido Republicano y su propio gabinete, que hay figuras dentro de él de peso, con su propia historia? Exacto. Y su propia trayectoria, que incluso han tenido posiciones divergentes, que han entrado en contradicción en declaraciones, por ejemplo, cuando fueron a comparecer al Senado? ¿Tú crees, compartes con ellos que sea incontrolado, incontrolable, o las dos, o solo una? Yo creo que el presidente Trump siempre va a buscar, en el papel que ahora juega, que es el presidente de la nación, el que sea lo mejor para Estados Unidos a todo costa. Entonces yo creo que ahora que entren estas figuras a su cuerpo de gabinete, que todavía no lo han hecho, o sea, la verdad es que Donald Trump está prácticamente solo en el gabinete, porque no han sido ratificados ni el secretario de Estado, ni el secretario de Comercio, y ambos son personas, particularmente Rex Tillerson, es una persona muy objetiva, que ha tratado con cantidad de mandatarios a nivel global, de todo tipo de países democráticos, comunistas y demás, ¿no? Entonces, entrando Rex Tillerson, creo que vamos a ver un manejo muy diferente, sin olvidarnos que Donald Trump tiene este estilo retador, este estilo muy diferente y no diplomático. Entonces, creo que lo más importante aquí es que cuando uno trata con Donald Trump, tiene que tener muy claro que la inteligencia emocional siempre debe regir, y hay que ser muy estratégicos con Donald Trump, ¿no? O sea, como verlo a largo plazo. Oye, ¿me conviene echarme la peleita esta o es más importante pues darle por su lado y después poderme sentar con él y negociar y platicar y decir, hay ciertos puntos que no son negociables? Y así también decirlo, ¿no? Si no estás de acuerdo. A ver, decir, me parece un no tema muy interesante, y además me voy del otro lado para que la carga no sea solamente del lado estadounidense. Inteligencia emocional. ¿Crees, Pepe, que aquí ha faltado un poco también de inteligencia emocional? Porque otra posibilidad es que el gobierno mexicano hubiera dicho, a ver, no es personal, no vamos a confrontar, sino, a ver, vamos a seguir los canales diplomáticos y vamos alargando el tiempo, vamos pensándolo bien, vamos un poco dándole por su lado en esta primera, y luego ya vamos tratando de encauzarlo. ¿Cómo ves? Es un poco pronto. Ajá. Comienzo diciendo que en política la forma es fondo y su forma es agresiva. Lo que todavía no podemos nosotros discernir es si está actuando así por novato o está actuando así porque esa es su estrategia. Descontar al enemigo antes de la pelea, debilitarlo, para que cuando suba al ring ya se haya aflojado. No es tiempo todavía como para poder decir, es que yo lo conozco. La verdad es que nadie lo conoce, porque él viene de otro ámbito en donde pues quienes lo recomiendan no lo recomiendan bien. Es una persona impulsiva. Pero yo creo que los alardes que ha hecho, de entrada transformar el Salón Oval con cortinas doradas, o sea, el dorado lo lleva puesto, el sentarse y hacer toda una faramalla con una pluma y enseñarla y exhibirla y ponerla y ponerse a firmar y levantar el acuerdo que hizo Obama en la vida, o sea, ese tipo de show off, ese tipo de hacer todo para el público, pues yo creo que debería él ser un poquito más humilde, más sensato, medir el terreno, porque para él también es, por muy inteligente, por mucha experiencia que tenga, está pisando un terreno nuevo. Debería de ser un poco más cuidadoso.
Y sabes que creo que pasa mucho con él en particular. Sí es difícil a lo mejor para uno que está en sus 20 cambiar, no como nosotros. Pues alguien a los 70 años, ¿verdad? A los 70 años es prácticamente difícil, ¿no? Y creo que estás entrando en terrenos peligrosos aquí. Por ahí dicen que no, chango viejo no hace maroma nueva, ¿no? Así ¿Es eso o no? Pues un poco pasa, ¿no? Que a sus 70 años y que ha sido empresario y le ha funcionado su estilo, y pues él dice, voy a adoptar mi mismo estilo y así voy a seguir siendo, ¿no? Entonces, yo creo que el papel aquí tan importante va a ser de sus asesores, de poder ayudarlo, ¿no? Y ayudarnos a todos, los americanos y obviamente a los que son ciudadanos del mundo con los que trata Estados Unidos, pues el poder tener resultados adecuados, que no todo es negociación, ¿no? O sea, en el mundo de la política y la diplomacia, pues hay muchos hilos, ¿no? Jalas uno y afectas otro, ¿no? Y a lo mejor los negocios es más, como dirían en inglés, más cut and dry, ¿no? Pero a ver, tu confianza es, digamos, que vengan los contrapesos de su propio gabinete. Te diría también, Pepe Carreño, la resistencia en las calles no es poca, y de los alcaldes menos, por ejemplo, respecto a los santuarios. ¿Tú crees que el tema sea eso, que necesita encontrar estos contrapesos que no están abiertos? Mira, lo que pasa es que en alguna medida es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que no había ocurrido en los Estados Unidos en muchas décadas. El sentido de que es un presidente sin experiencia política, o por lo menos en el juego político, sin ataduras políticas reales, un tipo que llega desde afuera, sí, un outsider total. Totalmente un outsider, es una experiencia nueva en los Estados Unidos, o por lo menos nueva en los últimos 100 años. Nunca había habido un presidente que no tuviera algo de experiencia política. Eso por un lado. Por otro lado, mira de dónde viene. Es un empresario de Nueva York, del real estate, de promotor de bienes raíces, y de casino y de hotel, cuyo mayor capital en cierta forma es el haber cultivado la imagen de ser el hombre del lujo, de la ostentación, etcétera, las cortinas doradas en la Casa Blanca, que alquila y que vive en alguna medida de alquilar su nombre y esa imagen. Entonces, eso es lo que está... la imagen del hombre del éxito, y de repente... Tras los presidentes de México y Estados Unidos han exhibido públicamente sus respectivos puntos de vista, sus críticas y sus amenazas en el caso norteamericano, hay otras voces que se quieren sumar a la discusión, al debate público, y es el caso de Carlos Slim, el empresario mexicano. Hoy una conferencia inédita, estábamos justo hoy recordando cuando había dado conferencia de prensa Carlos Slim, diciendo una crítica bastante, un cuestionamiento fuerte, Larry, al presidente estadounidense, diciendo, el problema es que además de ser un hombre capaz y negociador y etcétera, lo que busca o lo que pretende es tener una idea de nostalgia, de regresar, digamos, a la época dorada de la industria norteamericana de los años 20, cuando el cambio tecnológico ya nos rebasó. Es otro mundo, es otra economía. Y algo interesante que dijo el ingeniero Slim, creo que me gustó mucho su frase, que fue, Donald Trump no es Terminator, es Negotiator, ¿no? Y en esta parte yo creo que esto es muy interesante porque, ¿a qué se refiere? O sea, él no piensa terminar el Telecán, por ejemplo, pero sí piensa negociarlo. Aunque su estilo, y si uno lee el libro The Art of the Deal, que yo lo leí hace mucho tiempo, de 1988, su estilo es, entras a una negociación diciéndole a la otra persona casi, yo ya me voy a parar, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Entonces, pues su estilo es así, ¿no? Y yo creo que si los políticos mexicanos quieren trabajar con él, si leen sus libros y ven El Aprendiz, unos cuantos capítulos. Sí lo leyó, por cierto. Ahí lo tenía, ¿verdad? Sí, y lo estaba, lo inclusive uno de ellos ojeando. Y de verdad te enseña mucho de quién es el presidente, porque el libro en 1988, pues tendría que él ya era adulto, ya tenía 40 años o 30 años cuando lo escribió, ¿no? Entonces, definitivamente Donald Trump es muy diferente al político tradicional norteamericano, ¿no? Y por eso también políticos americanos les cuesta a veces trabajo entender su estilo, que de repente tienen un tuitazo, porque los tweets que recibe México, uno pensaría que nada más es a México, pero no es cierto, los reciben todas partes del mundo. Inglaterra está muy preocupada por toda Europa por el OTAN, ¿no? Entonces, definitivamente es un estilo muy diferente de hacer política. A ver, parece que en eso hay consenso, y entonces una pregunta sobre el caso mexicano, independientemente de que el presidente a Peña Nieto le quedan 2 años, es, bueno, ¿y cuál sería el mejor perfil dentro de los políticos que tenemos para enfrentarse con Trump? Pues, ¿tú coincides lo que está diciendo? Un poco lo que la propia prensa empieza a manejar, Andrés Manuel. Lo que está ¿Un político nacionalista? El que está rescatando la imagen de Peña Nieto es Trump.
se está creando, incluyendo a Carlos Slim, una sola voz a favor de la unidad en México. Hacía décadas que no ocurría un fenómeno tal. El pundonor, el dolor, el sentirse ofendido, el sentirse agraviado. Tenemos una institución, el señor Peña nos representa, su voz es la nuestra y estamos con él, incluso López Obrador. Y hablando de Carlos Slim dijo, ¿ustedes creen que los mexicanos que se van a trabajar al otro lado es porque están sentados en la casa y dicen, oye, ¿por qué no nos vamos? No, se van por necesidad, se van porque en México no hay fuentes de ingreso, no hay trabajos, no tienen cómo ganar. Si tuvieran trabajo, pero para que haya trabajo se requiere inversión. Y para que haya inversión se requiere confianza. La confianza es la base en la que se erige todo el éxito de un país. A ver, interesante, dice Pepe, el principal beneficiado de esto, el propio presidente Peña, con un nivel de popularidad muy bajo, cerca del dígito. Claro. Algo inédito para un presidente mexicano. Y esta unidad está, digamos que reforzando la figura presidencial. ¿Coincides? ¿O el beneficiado es un político nacionalista como López Obrador? Mira, yo creo que lo uno no excluye lo otro. El beneficiado en este momento es el presidente Peña Nieto, evidentemente, que por cualquier razón, incluyendo convicción personal, se puso al frente de todo este movimiento o tuvo que ponerse al frente de toda esta ola y decir no voy. Ahora le toca tratar de arreglar las cosas y tratar de arreglarlo lo mejor posible. Si lo hace bien, va a quedar con un capital político bastante mejor que el que tenía. Yo creo que la otra alternativa, que es López Obrador, pues creo que es una alternativa bien respetable, pero creo que finalmente, igual que Trump, está vendiendo nostalgia, ¿no? En cierta forma, está vendiendo nostalgia por un país que pasó hace tiempo. Creo que no le quito ningún mérito, pero a veces me da la impresión de que es mejor tenerlo como crítico del sistema, dentro del sistema, que como en la cabeza del sistema, pero nunca lo hemos tenido todavía. Te quería rebatir. Larry quería rebatirte. ¿O a ambos o a quién? A los Pepes, ¿no? A todos. Perfecto. Adelante, Larry. Pero algo que creo que es bien importante también de enfatizar aquí es que el presidente Peña, pues a fin de cuentas, siempre va a tener que dialogar, creo yo, con el presidente Trump, porque ese es el mejor estilo de trabajo con Donald Trump, ¿no? Y lo que no se puede hacer con Donald Trump es retarlo, porque es una personalidad que reacciona muy fuerte contra los retos, sea quien sea, sean empresarios americanos, ya lo ha hecho, sean otros congresistas, hasta republicanos lo hará, también lo ha hecho por Twitter, ya como presidente electo. Entonces, creo que lo peor en lo que se puede poner uno es tipo a retar al presidente. No, pero por ejemplo, Slim dijo no subordinarse. Claro, totalmente. Estamos hablando, y ahorita Pepe Carreño citaba una cosa que se la voy a transmitir, decía sobre Donald Trump en alguna cita, decía, es uno de estos, es uno de los mal perdedor, incluso cuando gana. Tú querías rebatir lo que estaba diciendo Larry Rubin respecto de acomodarse o no a la personalidad. En tres distintas oportunidades, ajá, Larry, de alguna manera has querido entender y darle el beneficio de que debemos de acoplarnos a la manera de que, como es Trump, si nosotros sabemos cómo tratarlo, posiblemente obtengamos lo que de él pretendemos o mejores resultados. Pero sucede que el señor Trump está llegando a una institución en donde ya hay protocolos, principios, en donde ya hay una manera de hacer las cosas. Y el señor es de mecha corta, no se le puede llevar la contraria, y él, acostumbrado, como tú decías en el corte, a ser el que da la orden, pues probablemente no hace que los demás participen. Pero yo creo que el que tiene que llegar a ver, a aprender el protocolo, la manera como se llevan las cosas, es él. Bueno, hay un primer reto las costumbres. Respecto a lo que estás diciendo, Pepe, y creo que hoy hay un primer reto muy claro, y es si creen ambos que van a respetar, principalmente el presidente Trump, el compromiso de no estar comunicándose con el presidente Peña Nieto y con los mexicanos a tuitazos. ¿Tú crees que eso lo vaya a respetar o no?
Pues yo creo que va a costar trabajo, sin duda, ¿no? Porque hay una gran dependencia por el Twitter y sin duda pues va creciendo también el número de seguidores, que yo creo que eso también le ha de dar mucho gusto. Ya le ganó a Obama, ¿verdad? Ya está en 21 millones y aunque no lo dice, seguramente está muy contento. Y lo interesante acá es que cuando estuve, por ejemplo, ahora que fue uno de los temas candentes ahora en la toma de protesta del presidente Trump en Washington, fue muy interesante porque sí se veía lleno todo toda la parte hacia el Capitolio, pero digamos, lo que salió de polémica era si había tenido más o menos que Barack Obama, ¿no? Entonces, y se causó gran polémica en Estados Unidos sobre ese tema, que unos decían, bueno, de verdad es para debatir ese tema, o sea, como habiendo tanto en la agenda nacional, su ¿verdad? Primer día de gobierno y ahí y duró 2 o 3 días. Y ahí incluso vuelvo un poco al tema, sin dejar de lado la justa indignación que podamos tener por lo que ha dicho, algunas de las declaraciones, Pepe, se deben de leer en clave de política interna, es decir, sus fans, sus audiencias, sus seguidores y su necesidad incluso de recuperar en aprobación, porque es bastante baja, ¿no? Mira, yo creo que es un punto bien importante el que levantas, porque la realidad es que ciertamente Trump es un político no tradicional o un no político que está como presidente de los Estados Unidos ahora, que ha llegado ahí debido precisamente al estilo no ortodoxo y que cree o parece convencido al menos de que ese estilo no ortodoxo le va a servir como presidente, claro, y para él los ratings, la popularidad personal son enormemente importantes. Ahora, si eso quiere decir que los países, todos los países o otros gobiernos deban acoplarse o no al estilo de Trump, bueno, es bastante más complicado, la verdad sea dicha. Ahí sí, yo no veo ni a ingleses, ni franceses, ni etcétera, pues así con muchas ganas de hablarse, ¿no? Y Merkel no ha tuiteado todavía, y mucho menos los mexicanos. De hecho, hoy, por ejemplo, hoy estaba leyendo del Globe and Mail una crítica durísima a Trudeau por haberse apurado rápidamente a decirle sí, señor Trump, ¿no? Sí. Entonces, él debe estar consciente, o su gente, Priebus, Jared, el yerno, que estamos hablando, que está en otra liga ahora, que está hablando de una otra liga, que representa a los Estados Unidos, y desgraciadamente para él ni siquiera a todos los Estados Unidos, ni a la mitad, o representa más bien a todos los Estados Unidos, incluyendo esa mayoría que no votó por él y que tiene que aguantarlo. Y fíjate, y no es poca cosa lo que dice Larry, a ver, tú me corregirás, pero el yerno en buena medida está ahí por lo que hizo de Twitter. Claro, él hizo toda esa las redes. Campaña digital, definitivamente. Aparte, Jared es una persona que lo ha apoyado muchísimo. Él tiene la opinión, Donald Trump tiene una opinión de su yerno muy, muy fuerte. Lo considera inclusive para ponerlo en este gabinete ampliado. Entonces, creo que es una parte fundamental de esta nueva política norteamericana. Por eso se me hizo muy acertado que el canciller Videgaray se sentara con Jared, que se sentara obviamente con Reince Priebus, también con Steve Bannon, ¿no? Y dialogara sobre el futuro de la relación México-Estados Unidos, porque a fin de cuentas esta relación le conviene a todos, ¿no? Le conviene a norteamericanos, a mexicanos. Claro. Obviamente nuestros mandatarios tienen que estar dialogando constantemente, y creo que fue muy acertado, Pepe, el que hayan tenido esa conversación de una hora este día, hoy, porque ya estaba la cosa muy candente. El nivel de la relación en su peor momento. Y aparte algunos de los 80, ¿no? Algunos líderes de opinión que erróneamente, creo yo, decían sobre guerra, o sea, como que no entienden al presidente Trump, ¿no? O sea, él no es de eso, sino más bien es cómo México y Estados Unidos pueden trabajar conjuntamente, porque esta relación bilateral es vital para muchos de nosotros y queremos que nuestros mandatarios hablen, dialoguen, se pongan de acuerdo, y si no, pues que no se pongan de acuerdo, pero que lo dialoguen, ¿no? Creo que es una parte vital. A mí ya se me acabó el tiempo y simplemente les diría, ¿cómo nos vamos después de esta semana tan intensa? ¿Se desinfló la tensión? ¿Se consiguió o no? Buen fin de semana, creo. Yo creo que a partir de yo creo que lo que va a poder irse al club el sábado sin checar Twitter. Exacto, sin checar Twitter. Lo que Trump está aprendiendo es que los trapos sucios se lavan en casa, que
trate de hold your horses, que se calme un poco y va a aprender que no debe de irse tanto a la agresión. Y eso es lo que deben de aprender también los mexicanos, no subirse a las excitaciones Mira, perdón, y a las efervescencias. Pero si molesta tu dignidad. Mira, si lo quieres poner de esa forma, estamos hablando de un diálogo entre un niño berrinchudo y un pueblo hipersensible. Exactamente. Me quedo con ese, no sé si lo suscribas. Muy interesante, No, digamos. ¿lo suscribes o Lo voy a seguimos analizar, pero debatiendo? suena muy interesante. Muchas gracias, Larry Al contrario, Rubin, Pepe, muchas representante gracias. del Partido Republicano acá en México y además, pues posiblemente embajador de Estados Unidos en México. Es Suerte, cierto. Muchísimas nos daría gracias. mucho gusto, la verdad. No, y a mí poder contribuir todavía más para esta relación tan importante para todos. Por Gracias, eso mis Larry. banderitas. Muchas gracias, de verdad, Pepe Carreño. Muchas gracias, Pepe Rubinstein, pero sobre todo Gracias usted. a ti.